Hola, hola jóvenes de Geodesia, ¿cómo están? De nuevo acá desde casa tratando de llegar a la de ustedes y poderles dar una mano desde este lugar. Continuamos con transporte de coordenadas, sería el tercer video de transporte y en particular este video está orientado a que ustedes puedan desarrollar las actividades propuestas en la guía número 6. Como en varios videos ya ha pasado, previo a ir de lleno al aspecto teórico o las cuestiones que quisiera marcarles, me gustaría entonces antes tomar algunos conceptos de geodesia 1, los cuales son muy simples, pero necesito que lo tengan frescos, cosa de que cuando yo vaya hablando o contándoles algunas de las cuestiones que pretendo, o cuando lean el apunte, les resulte más fácil la interpretación desde esto que vamos a ver. Así que, bueno, vamos a empezar con ellos entonces. Una primera cuestión que quería recordarles era la siguiente: si esta esfera estaría representando la Tierra e imaginamos dos direcciones que salen desde el geocentro y pinchan a la superficie de la Tierra en los puntos 1 o 2, y entre estas direcciones hay un ángulo de 1 segundo, el arco que se me va a formar sobre el cascarón de la Tierra equivale a 30 metros. Es decir, un ángulo de 1 segundo nos arma un arco de 30 metros sobre la superficie terrestre. De modo que con una regla de 3 simple podríamos armar el siguiente esquema. Si a 1 segundo le corresponden 30 metros, a 0,1 segundos 3 metros, a 0,01 segundo 0,3 metros, lo que equivale a 30 centímetros, y así seguimos sucesivamente. Esto se corresponde con una décima de segundo, una centésima de segundo, una milésima de segundo, una 10 milésima de segundo. Una 10 milésima de segundo se corresponde con un arco de 3 milímetros sobre la superficie de la Tierra. Entonces, si tenemos un ángulo de 30 grados, 18 minutos, 15 segundos, 3, con una precisión de más o menos 0,2 segundos, recordando que 0,1 segundo equivale a 3 metros, 0,2 segundos equivaldrá a 6 metros. Luego, la precisión de esa latitud planimétricamente equivale a más o menos 6 metros. Y claramente en geodesia una precisión de esa magnitud es inadmisible. Podríamos preguntarnos entonces, ¿cuál es la precisión que pretende geodesia para sus coordenadas? Lo que va a querer geodesia es que la latitud y la longitud tengan 4 o 5 lugares después de la coma en el segundo. Ello garantizará precisiones planimétricas del orden de 3 milímetros o menores. No es una situación fácil de lograr, pero tampoco es imposible. Y para terminar con estas cuestiones previas, quisiera rescatar de videos anteriores del transporte de coordenadas el hecho de que tanto el delta B como el delta L como el delta A se expresan como una sumatoria de infinitos términos. No se puede trabajar con infinitos términos. A la serie hay que cortarla. Luego, cuando cortamos la serie, nos damos cuenta de que la precisión con que podemos obtener el delta A, el delta B o el delta L depende de la cantidad de términos que hayamos dejado. Se trata de serie fuertemente convergente, lo cual significa que los primeros términos ya están dando una idea del valor final que estamos buscando. Y a medida que van apareciendo términos, estos términos van siendo cada vez más chicos, por lo cual llega un momento en que su influencia es despreciable. Lo que ellos aportan no suma al delta, puesto que está por debajo de las precisiones con que podemos leer o medir. Así que lo que viene ahora es tratar de determinar en qué término vamos a cortar la serie, para que al momento de programar no programemos de más ni tampoco programemos de menos. Para lograr esto tenemos que
analizar cuánto puede aportar cada término como máximo. Un ejemplo simple para tratar de visualizar a lo que quiero apuntar. Imaginemos que yo pido un número de 2 cifras y me podrían decir el 65 o el 48. Pero si les pregunto cuál es el máximo valor de un número de 2 cifras, y no hay dudas que es el 99. Y si nos pasamos a 4 cifras, y 1525 o 9235, pero ¿cuál es el máximo valor de un número de 4 cifras? 9999. Entonces, eso de máximo, ese valor de máxima, es lo que vamos a tratar de buscar para cada término. ¿Cuánto vale como máximo el término 1? ¿Cuánto vale como máximo el término 2? ¿Cuánto vale como máximo el término 3? Y para lograr eso, a su vez, vamos a trabajar con el arco más largo, el arco de geodésica más largo que podamos concebir en transporte de coordenadas y geodesia convencional. En este caso estoy hablando de 30 kilómetros, así que vamos a analizar cuánto vale como máximo cada término cuando el arco de geodésica es de 30 kilómetros. El análisis que voy a realizar ahora sobre el delta B se puede realizar sobre delta L o también sobre delta A. La idea es partir de la expresión del delta B, que es una sumatoria de infinitos términos. El delta B expresado en segundos es 1 sobre m0 arco de un segundo por s coseno de a0 más un segundo término más un tercer término que no he colocado pero que están en el apunte. Opero ahora reemplazando m0 y entonces nos quedará 1 sobre a por 1 menos c cuadrado sobre la función de delta b al cubo, y vamos a ordenarlo de la siguiente forma. Vamos a sacar el a por fuera del corchete, el arco de un segundo por fuera del corchete, y vamos a introducir al corchete el coseno de a0. O sea que nos quedaría una serie de elementos adentro del corchete y por fuera de él S sobre A, arco de un segundo. Si operamos análogamente en el segundo término, van a quedar un conjunto de elementos dentro del corchete y por fuera del corchete S al cuadrado sobre A al cuadrado por el arco de un segundo. Y el tercero, que no lo he puesto, quedaría un conjunto de elementos dentro de un corchete por S al cubo sobre A al cubo por el arco de un segundo y así sucesivamente. Esta forma de ordenarlo tiene una razón de ser. Lo que pasa es que lo que tenemos aquí adentro del corchete como máximo va a hacer que lo que está en el corchete valga como máximo 1. Luego, el valor máximo que puede tomar este término va a estar dado por S sobre A por el arco de un segundo. De igual forma, todo lo que está entre el corchete como máximo puede valer 1. Luego, lo máximo que puede valer el segundo término y va a estar dado por S cuadrado sobre A cuadrado por el arco de un segundo. Y así sucesivamente. En general, a cualquier término n lo podríamos expresar como S a la n sobre A a la n por el arco de un segundo. Si quisiera el primer término, y será S a la 1 sobre A a la 1 por el arco de un segundo. Si quisiera el tercer término, S al cubo sobre A al cubo por el arco de un segundo. Si quisiera el cuarto, S a la cuarta sobre A la cuarta por el arco de un segundo. Si reemplazamos S y A y el arco de un segundo por sus valores, lo que va a pasar es lo siguiente. Como máximo el término 1 vale 970 segundos. Como máximo el término 2, 4, y pico segundos. Como máximo el término 3, 0,02 segundos. Como máximo el término 4, 0,001 segundo. Como máximo el término 5, 0,7 ceros y un 4. Si cortásemos la serie en el segundo término, es decir, que despreciamos del tercer término en adelante, estaríamos despreciando el aporte del término 3, que sería de hasta 0,02. Ello significaría que podría aportar hasta 60 centímetros
Entonces no podemos no considerarlo, debemos considerarlo. Bueno, hay que meter el término 3 y cortamos ahí, entonces no tomamos el término 4. El término 4 aporta 0,001 segundo. Eso planimétricamente equivale a 3 centímetros. Tenemos que considerarlo. El que es despreciable, y a partir de ahí todos los términos que siguen lo son, es el término 5. Con esto concluiríamos que la programación deberíamos realizarla, para que sea la correcta, hasta el cuarto término. Otra consideración que debemos hacer cuando queremos hablar de precisiones es considerar con qué precisiones están dadas las coordenadas B0, L0 y el azimut A0, porque recuerden que estamos en transporte directo. La precisión con que vamos a obtener B, L y A dependen fundamentalmente de la precisión con que están dadas B0, L0 y A0. Y ahora un ejemplo grosero pero totalmente válido. Supongamos que a partir de las coordenadas de x1 y 1 se ha medido una distancia y un rumbo que no lo he dibujado, y con distancia, rumbo y coordenadas podemos calcular las coordenadas de x2 y 2. Vamos a suponer que el rumbo y la distancia se han medido idealmente sin ningún error. Entonces uno podría suponer de que las coordenadas x2 y 2 no tendrán error. Sin embargo, si x1 e y1 tienen error de más o menos 1 metro, por más bien que se haya medido la distancia y el rumbo, la precisión con que vamos a obtener x2 e y2 es de esperar que sea de el orden de 1 metro. O sea, la precisión con que obtenemos x2 e y2 está dependiendo también de la precisión de las coordenadas x1 e y1. Y lo mismo pasa en el transporte de coordenadas. Las precisiones con que obtenemos B, L y A dependen no solamente del formulario que nos permite calcular delta B, delta L y delta A, sino también de la precisión con que tenemos B0, L0 y A0. Volvamos al ejemplo de recién, pero vamos a plantear una situación distinta. Vamos a suponer que x e y1 tienen coordenadas ideales, que son perfectas, que están con cero error, pero que a la distancia se la ha medido con un error de, por ejemplo, por decir un valor burdo, 2 metros. La precisión con que vamos a obtener x e y del punto 2 ¿será sin error al igual que x1 y 1 o arrastrarán el error de la distancia d? Y claramente va a arrastrar el error de la distancia d. Es de esperarse que el error x2 y 2 sea del orden de los 2 metros. Exactamente lo mismo pasa cuando queremos calcular el delta b, el delta l y el delta a. Recuerden que delta B, delta L y delta A es función del arco S. Ya lo habíamos visto. El delta B es una función 1 de S, el delta L es una función 2 de S y el delta A es una función 3 de S. Luego queda claro, debe quedar claro, que si a S lo medimos con error, ese error va a influenciar directamente en la precisión con que podamos calcular el delta B, el delta L y el delta A. Voy a remitirme ahora a la página 9 del apunte de transporte de coordenadas geodésicas y en particular el tema cuyo título es Especificaciones para las exactitudes con que corresponde determinar delta B, delta L en el transporte directo. En este tema se plantea un mínimo desarrollo que es muy simple de visualizarlo, es cuestión de leerlo y sin ningún problema van a llegar a la ecuación final, que es a lo que quiero hacer referencia. Y avanzando un poquito en el apunte, entonces llegamos a esta ecuación que la llamo final. Me voy a quedar con ella, ya enseguida la voy a explicar y voy a pasar ahora a la pizarra. He transcrito entonces la ecuación del apunte. En ella voy a destacar el hecho de que el ds
está representando el error en la medición del arco de geodésica o su precisión, y el d delta asterisco está representando el error o la precisión de los delta B y L. Lo que hago paso seguido es expresar al error de los delta en función de la precisión del arco de geodésica. Y es aquí, en esta expresión, donde yo puedo ver la influencia que tiene el error del arco de geodésica en la determinación de los delta. En esta última ecuación, entonces, vemos cómo el error con que medimos el arco de geodésica va a influenciar sobre el cálculo de los delta B y delta L, diciéndonos con qué error vamos a determinar esos delta. Ahora, uno podría preguntarse con qué error vamos a determinar el arco de geodésica. Y bueno, eso depende de la distancia leída. Si la distancia leída la hemos leído con un error, voy a exagerar, pero para que lo entendamos así burdamente, si la distancia leída la medimos con un error de 1 metro, y el arco de geodésica va a tener un error de 1 metro. Y si a la distancia leída la leímos con un error de 1 centímetro, y al arco de geodésica lo vamos a obtener con un error de 1 centímetro. Volvamos ahora sobre la primera ecuación. ¿Cómo podría utilizarla? Es decir, ¿de qué modo me es útil esta primera ecuación? Imaginemos la siguiente situación. Pretendemos realizar un transporte de coordenadas. Vamos a partir del punto T0, transporte directo. T0 tiene coordenadas B0 y L0. A ellos le corresponden grados, minutos y segundos. No los he anotado, pero lo podemos imaginar. Lo que sí he marcado es que tenemos hasta 4 cifras después de la coma en el segundo. Y aparte, que tienen una precisión de más o menos 0,0001 segundo, lo cual equivale a una 10 milésima de segundo. Es lógico pensar que la precisión con que pretendemos determinar o encontrar B y L sea la misma precisión de los del punto T0 de partida. Luego, quiero para B y L una precisión de una 10 milésima. Pero para obtener la precisión para B y L de esa magnitud, el delta B y el delta L los tendré que obtener con esa precisión. O sea, lo que estoy diciendo es que quiero que el error en el delta B y el error en el delta L sea de una 10 milésima. Luego, si a este valor lo ponemos en la fórmula a la cual estábamos haciendo referencia acá, y como todo es calculable, a ver, tenemos acá una 10 milésima, el A lo conocemos, la latitud del punto de partida lo conocemos, todo esto es calculable, puedo en definitiva calcular con qué error debo medir el arco de geodésica para que cuando haga el transporte llegue a los valores de B y de L con una precisión de 0,0001 segundo. Esto es lo que quería contarles de transporte de coordenadas para terminar el tema. Es decir, con esto ya terminamos el transporte de coordenadas al modo tradicional. En particular, entonces, lo que hemos estado viendo hoy es precisiones. Y sé que es un tema difícil de asimilar, por lo menos esa es la experiencia que he podido obtener de otros años. Así que estoy convencido que me van a ver 2, 3, 4 veces también en este video. Pero de todos modos, como siempre, al Fede o a mí, por cualquiera de los medios que ya saben, nos consultan si necesitan.